están? Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a saludarlos. Nos tomamos un tiempito y hoy podemos decir que hemos vuelto al ciclo de conferencias virtuales por segundo año. Esta noche tengo la suerte de presentar a dos personas, familia, que padre hace ya muchos años que viene desarrollando un trabajo, una tarea importantísima que es la de ver cómo protegerse o cómo nos estamos protegiendo, ¿no? Él en el año 2004 decide fundar la empresa Conirad y hoy lo tenemos a Mario e Ignacio de la Vega Bedoya, padre e hijo, para que nos den la charla. Sí, ante todo, millones de gracias a los dos y es un gusto poder presentarlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, Cortito la introducción, no quería robarle tiempo para así pueden los dos dar la charla. bárbaro. Bueno, Impecable. damos comienzo entonces. Sí, sí. Sí. Buenas noches. Ya hecha la presentación, saben quién soy yo. Y vamos a hablar entonces de la dosimetría personal. La dosimetría personal es una actividad muy, muy importante, porque cuando a fines de 1800 se descubren los rayos X y lo que eso significaba para el diagnóstico médico, se empezaron a utilizar sin saber los efectos nocivos que tenían en los organismos. En el año 2028, perdón, 1928, se crea un organismo internacional para cuidar a la gente que trabajaba con radiaciones ionizantes, con rayos X. Esa actividad encuentra lugar en nuestro país a partir del año 1950, cuando a fines de mayo se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica fue la primera en el país e inclusive en casi todo la América del Sur, que tenía como objeto desarrollar actividades que pudieran permitir la utilización con fines pacíficos, por supuesto, de la energía nuclear y de los radioisótopos. Esa actividad también estaba compartida por otra actividad central que tenía la comisión: desarrollo de técnicas y cuidado de las personas y del medio ambiente. Ese cuidado de las personas y del medio ambiente mete a la Comisión de Energía Atómica en lo que se llama la protección radiológica que se estaba implementando en el mundo. La protección radiológica implica conocer, para determinar los riesgos que tiene para la salud, la cantidad de radiación que absorben personas. La forma de medir esa cantidad de radiación que absorben las personas es lo que llamamos dosimetría personal, determinación de las dosis que reciben las personas. Eso comienza casi desde el principio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, aunque yo pasé a formar parte de ese organismo a partir de años 60, de 1960, y empleamos muchísimo esfuerzo, tiempo, trabajo para determinar qué es una dosimetría personal que sirva. En el mundo entero se ponían placas de tipo radiográficas, pero pequeñas, y viendo la densidad óptica que presentaba, más o menos se calculaba la dosis. Con el tiempo se vio que eso no era realmente satisfactorio. Entonces comenzamos en el mundo entero a buscar qué otro detector de las radiaciones podía existir que no fuera la película fotográfica o radiográfica. Y así llegamos a diferentes estructuras cristalinas que absorbían la radiación igual que los tejidos del cuerpo,
y después, sometidos a un determinado tratamiento, emitían la radiación nuevamente y se podía medir. O sea, se podía saber cuánta radiación había absorbido ese detector, que tenía características parecidas y que estaba ubicado en la inmediación de los tejidos que uno quería determinar. Entonces, ese es digamos, el origen. En un determinado momento, más o menos a partir de la década del 80, del 1980, empezamos a implementar los estudios destinados a utilizar un detector diferente al que usábamos antes, y así surge la termoluminiscencia. Esta es digamos así, el origen. Yo dirigí ese grupo de dosimetría de la Comisión de Energía Atómica durante muchos años. Posteriormente, bueno, intervine en otros grupos, química nuclear, de radiobiología, etc. Y finalmente, cuando me retiré de la Comisión de Energía Atómica por la jubilación, estructuré una empresa que hiciera dosimetría personal, que es CONIRAD en la actualidad. El representante, el responsable técnico, el gerente técnico es Ignacio de la Vega Bedoya, y él les va a hablar de qué es específicamente, técnicamente, la dosimetría personal. Bueno, aquí damos paso entonces a el grano, los dosímetros. Muchos de ustedes podrán conocerlo, algunos los estarán utilizando en este momento, otros los habrán visto. Estos son los dosímetros de cuerpo entero, son los más comunes y los mínimos indispensables para trabajar en una instalación con radiación del tipo ionizante. Estos dosímetros de cuerpo entero se ubican, como se ve en la foto, a la altura del torso, por debajo del delantal plomado, y es el encargado de recibir la radiación equivalente a el torso y los órganos, digamos, radiosensibles que puedan estar ahí a la altura del torso, digamos. Luego, según la necesidad del servicio, o si estamos hablando de servicios de intervencionismo, pueden aparecer los dosímetros sobre delantal. Son estos que se ubican por encima del delantal plomado, en la zona del cuello, y estos tienen la misión de medir la radiación directa que podamos obtener en cabeza, cuello cristalino y, por sobre todo, la radiación directa sobre el delantal plomado. Estos dosímetros, si bien son similares, se posicionan de distinta manera. Uno sobre el delantal, otro debajo del delantal. Los servicios de intervencionismo, por ejemplo, que utilizan los delantal plomado, necesitan sí o sí un segundo dosímetro, que es este mencionado, que no reemplaza al anterior, digamos. Los dos eh, juegan un papel muy importante para determinar distintas mediciones. También en algunos servicios donde se manipula material radioactivo podemos tener dosimetría de extremidad, pulsera, anillo, y dado la necesidad particular de algún estudio o de algún servicio, por las cualidades de este método que después vamos a ahondar, se pueden ubicar en lugares experimentales. Y acá nosotros vemos una cajita que en realidad es un portadosímetro. Dentro vamos a ver qué es lo que tiene, pero vamos a encontrar un dispositivo que es muy chico y se pueden ubicar en distintos lugares. Por ejemplo, en anteojos o en tantos otros lugares experimentales, dada la condición que tienen de ser pequeños. Dentro de los dosímetros que nosotros utilizamos, que son los llamados TLD o termoluminiscentes, ahora más adelante vamos a explicar por qué se le dice termoluminiscente. Como decía Mario, llevan unos cristales que tienen un tamaño de 3 por 3 milímetros por medio milímetro de espesor.
ese es el tamaño del detector. Es una sal de fluoruro de litio enriquecida con algunos metales pesados que forman una estructura que lo que hace que la radiación al atravesar por esta estructura se ve modificada y hay una alteración, digamos, de los electrones que están dentro de la estructura. Estos electrones son arrancados de la capa de valencia donde se encuentran y atrapados dentro de la estructura del cristal. Entonces, la radiación, que tiene el poder de ionizar, lo que hace es arranca estos electrones y hace que caigan en trampas que tiene la estructura cristalina. Eh, a ver. Bien. Eso, como resumen, ahora vamos a ver qué sucede después con esos electrones, ¿no? Acá lo que vemos es la vida de un dosímetro desde que se genera el pedido desde un cliente. En el laboratorio, bueno, se confecciona la identificación, se elige el tipo de portadosímetro que va a llevar el cristal. Ahí vemos que los que tienen broches son los que se cuelgan habitualmente del ambo. Se procede a armar una pastilla donde el cristal va dentro. Esa pastilla es hermética y lo protege de, bueno, agentes que pueden ser, por ejemplo, salpicaduras de algún líquido, digamos, lo hace como estanco. Y esa pastilla es ubicada dentro del portadosímetro que ustedes ven ahí en las imágenes. Ahí también tenemos un dosímetro que es de pulsera, que eso, bueno, tiene una banda elastizada, cumple la misma función y tiene el mismo detector dentro. Una vez que ese dosímetro llega a la instalación, es utilizado aproximadamente por un mes, digamos. Dada la condición de la instalación, a veces los periodos pueden extenderse un poco más, pero habitualmente son de 30 días. Lo que sucede es que nosotros a los 30 días volvemos, dejamos un nuevo dosímetro y el dosímetro que fue utilizado en ese periodo anterior lo retiramos. En el laboratorio llega, se hace un ingreso de todos los dosímetros retirados y se procede a desarmarlos. Como ustedes han visto, los cristales, voy a volver acá anterior, los cristales son idénticos y tienen este color transparente y no denotan ningún cambio con respecto a la radiación que han recibido. Nosotros, un cristal que se irradió versus uno que no se irradió, conserva la misma forma y color y aspecto. Entonces, nosotros no podemos, a diferencia de lo que se hacía con los métodos de película, hacer una interpretación previa de la dosis que podría llegar a tener el cristal. Todos los cristales son idénticos y todos los cristales se bajan en un chasis identificado y se proceden a leer, porque nosotros la única manera de saber cuál es el valor que tiene el cristal es poniéndolos en el equipo lector. Nosotros vemos todos los cristales idénticos, digamos, no, eso es importante saberlo. No tenemos forma de hacer una interpretación previa de la dosis que puede llegar a tener el cristal. Bien, acá tenemos el proceso de lectura. En este caso es un equipo manual que el operario ingresa cristal por cristal. El equipo, ¿y por qué nosotros hablamos de los detectores termoluminiscentes? Bien, porque estábamos hablando de que la radiación que pasa a través del cristal genera unas alteraciones y los electrones que son arrancados, digamos, de su estado natural caen en unas trampas. Bien, nosotros el cristal lo ponemos en el equipo y el equipo calienta entre 200 y 300, 250 y 300 grados centígrados al cristal. ¿Qué es lo que sucede? Los electrones que están en las trampas reciben energía a través del calor, se excitan y esa recombinación a su lugar original genera luz. Entonces, nosotros tenemos una relación entre la cantidad de electrones que se recombinan en cada
calentada del cristal con la dosis recibida. Mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de luz. Entonces nosotros lo que obtenemos de la lectura es una curva de emisión de luz. Por eso son termoluminiscentes. Nosotros al cristal lo calentamos, el cristal eh, calentamos, los electrones se recombinan emitiendo luz y el cristal vuelve a su estado normal. Ese cristal está en condiciones de volver a ser utilizado y se puede decir que ese cristal se blanqueó, digamos, ya no tiene ningún electrón atrapado en su estructura. Bueno, ahí en el gráfico vemos el cristal es metido, digamos, en una cámara totalmente oscura. Cuando se lo calienta, esta recombinación emite una luz, es tomada por un fotomultiplicador y este fotomultiplicador traduce los contadores de luz, los traduce en corriente, en un valor electrónico. Y recién ahí uno tiene una primera idea, en base a los contadores, de la cantidad de radiación que pudo haber absorbido el cristal. Entonces, bueno, ahí habíamos visto a ver si puedo ponerlo de vuelta, a medida que, a medida que tiene una rampa de calentamiento, ¿no? De 0 a 250 grados, después se mantiene por un tiempo, y lo que vemos es que más o menos a los 250 grados se obtiene el pico máximo de luz. Una vez que se mantiene, todos los electrones se recombinan y vuelve a bajar la emisión de luz porque ya no hay electrones que se puedan recombinar. Y esas son las curvas que se obtienen de una lectura de un cristal. Cada cristal está respaldada con una curva única y identificable de cada periodo de uso, digamos, porque el cristal se puede volver a reutilizar después de esta lectura, y cada lectura tiene su respaldo con una curva. Bien, acá vemos un poco más en detalle lo que es una curva. Obviamente tenemos un eje, digamos, que mide la densidad óptica, y otro eje que mide el tiempo, y lo que vemos ahí, una línea que es oscura, pero bueno, en realidad es roja, mide la rampa de calentamiento de temperatura. Bueno, ahí vemos en detalle cómo hace el despeje máximo a los 250 grados y después decae. Acá tenemos otro software que pertenece a otro equipo lector, donde comparamos dos lecturas. Una es la negra, otra es la azul, y podemos ver que como el gráfico se va escalando, es difícil también interpretar desde el gráfico la cantidad de radiación que pueda llegar a tener un cristal, ¿no? Porque de repente, ahora vamos a ver que una siguiente lectura deja estas dos anteriores muy chiquititas. Entonces, el operador, en base a los contadores de luz que recibe, digamos, o sea, el gráfico, puede obtener una idea de la radiación, digamos, pero así todo, mirando los gráficos, es difícil interpretar si no es que se compara con los patrones de calibración, que son los que más adelante voy a contar cómo funcionan. Pero bueno, acá tenemos tres gráficos diferentes comparados en una misma hoja. Bien. Acá lo que tenemos es un poco la cualidad del detector termoluminiscente. Una de las principales características es que es un dosímetro que tiene la capacidad de absorber la radiación como el tejido humano. Por por esta característica, el detector no necesita ningún tipo de filtro para saber el tipo de energía con la que se irradia. No es dependiente de la energía. Entonces, en el primer gráfico lo que podemos ver son, digamos, gráficos muy homogéneos entre distintas irradiaciones con distintas energías, donde vemos que la densidad de emisión de luz en función de la dosis prácticamente no cambia. Mientras que en otros sistemas dosimétricos, como puede ser el film, el OSL,
estos sistemas son dependientes de los filtros para determinar la energía. Porque, digamos, la densidad óptica puede variar muchísimo en base a la energía con la que se irradia. Entonces, esto hace que el método pueda utilizarse en una pastilla tan pequeña y ubicar en distintos lugares, ser muy funcional a distintos tipos de dosímetros que otros sistemas que necesitan un sistema de filtros para determinar la energía con la que se irradia. Esto, bueno, de todos modos, el detector film ya ha sido superado en el mercado. Hoy la realidad es que existen dos sistemas dosimétricos que lideran a nivel mundial la dosimetría personal, que son el TLD y el OSL. El OSL hoy cuenta con una serie de filtros, la verdad que se obtienen también muy buenas lecturas, muy buenas mediciones con ese dosímetro, pero bueno, una de las cosas que es a favor del TLD es que justamente puede ser muy pequeño el lugar donde se instala. Bien, hablamos de qué es lo que hace a un servicio de calidad. Bueno, obviamente, ¿no? La utilización de dosímetros eficientes, eso, digamos, va a estar un poco comprobado con el último punto de aquí. El procesamiento adecuado de los dosímetros. Esto, bueno, tiene que ver con el equipamiento con el que se usen, el correcto, la experiencia de la empresa, también porque un mismo sistema procesado por gente sin capacitación puede dar a que a las lecturas no sean correctas. Hablamos de una correcta utilización también. Es muy importante que para que el servicio cobre realmente importancia, los ciclos de cambio, digamos, uno cuando entrega, los dosímetros son utilizados habitualmente cada 30 días, es muy importante respetar el recambio, ¿no? Porque todos los dosímetros están sometidos a una irradiación natural, que puede venir corteza terrestre, radiación cósmica, radiación natural. Entonces, todo el tiempo que el dosímetro permanezca sin ser leído, es irradiado igualmente por un factor de radiación natural. Entonces, para obtener mediciones de precisión, lo importante es el recambio en el tiempo justo. Y hablamos de una correcta utilización. Los dosímetros se deben utilizar únicamente en el servicio para el cual fueron provistos. Un dosímetro tiene que ser utilizado únicamente ahí y en el lapso de trabajo de la persona. Luego tiene que ser confinado en un lugar seguro donde esté resguardado de cualquier otro tipo de radiación. Si un médico trabaja en dos instalaciones, tiene que utilizar dos dosímetros. No puede utilizar el mismo dosímetro en las dos instalaciones. Porque si llega a haber un inconveniente, una dosis anormal en el dosímetro, es imposible deducir de qué instalación provino. Mismo si la persona trabaja en una misma instalación, pero en dos servicios diferentes, tendrá que usar dos dosímetros diferentes. Bien, otra de las cosas son los patrones de calibración certificados por un organismo acreditado. Nosotros, más o menos con una cadencia de 2 o 3 meses, enviamos un dosímetro igual al que ustedes reciben en el servicio al Centro Regional de Irradiaciones de Ezeiza, que ellos tienen un patrón secundario del patrón principal en Viena y ellos pueden certificar las dosis que pueden irradiar en los dosímetros. Nosotros realizamos a menudo este tipo de calibración justamente para comparar la lectura que nosotros tomamos del dosímetro, comparar con este patrón terciario, digamos, este patrón de calibración certificado por el Centro Regional de Radiaciones. Y es lo que en definitiva va a determinar la dosis en el dosímetro. Nosotros, como habíamos visto, las lecturas emiten un gráfico y una determinada cantidad de contadores. Pero hasta que no se contraste con este patrón terciario, no podemos determinar la dosis. Por eso es de suma importancia
que los valores sean después procesados correctamente con el patrón de calibración. El operario no puede saber previamente si el dosímetro se irradió, ni más aún mirando la curva puede tener una idea, pero como la calibración, digamos, se realiza cada 2 o 3 meses, puede que estos valores sean un poco, sean levemente cambiados, entonces la persona tiene que sí o sí cargar en el sistema y ver la dosis que recibe el dosímetro. Y por último, ¿qué es lo que hace un servicio de calidad? Bueno, empresas que cumplan con las intercomparaciones. Esto es un punto muy importante, que es la única forma que tienen las empresas que proveen dosimetría personal de certificar la eficiencia en las mediciones. Cada 2 años se realizan ejercicios de intercomparación que los realiza el Centro Atómico de Ezeiza en conjunto a la ARN e invita a todas las empresas prestadoras de dosimetría personal a participar de forma voluntaria. Este ejercicio es el único que puede certificar que la empresa, digamos, hace las mediciones de forma correcta. Y es lo que en definitiva termina haciendo a un servicio de calidad. Es muy importante que los centros que quieran solicitar un servicio de dosimetría personal exijan a las empresas que presenten este certificado, porque es el único que puede llegar a validar que la empresa está en condiciones de medir determinada cantidad de dosis en determinada cantidad de isótopos y determinada cantidad de energía, digamos, de forma eficiente. Ahora vamos a pasar a contar un poco de qué se trata el ejercicio y qué es lo que le piden a las empresas. Bueno, acá está, de forma ininterrumpida, cada 2 años se viene realizando este ejercicio hace mucho tiempo y, bueno, las empresas son invitadas a participar. Nosotros, obviamente, hemos participado en todos los ejercicios que se han propuesto. Este año se está haciendo un ejercicio nuevamente. Así que, bueno, todos los certificados datan de hace 2 años, digamos, porque son bianuales los certificados. Hay un criterio que fija las tolerancias para cada tipo de dosis. Ahí vemos, digamos, la fórmula empleada por el ejercicio, donde se mide la relación entre el valor medido y el valor convencional. El valor medido es el valor que la empresa obtiene del dosímetro. Y el valor convencional es el valor de dosis con el cual se irradia el dosímetro. Entonces, vamos a ver más adelante que para cada valor de dosis tenemos un límite superior y un límite inferior en el cual el valor puede oscilar. La relación perfecta es 1, digamos, donde el valor medido es igual al valor convencional. Esa relación nos da 1. El valor 1 es el valor perfecto. Cuando nos da un valor por encima de 1, digamos, nos acercamos al límite de tolerancia superior y por debajo de 1 al inferior. Lo que hace esa fórmula es delimitar para cada valor de dosis la tolerancia máxima, donde para la protección radiológica nos interesa permitir que la tolerancia sea menor en los valores más altos, porque son los valores que en definitiva a nosotros nos interesan para cuidarnos. Mientras que en los valores más bajos, la tolerancia es un poco más permisiva. Y también tiene un poco de lógica porque todos los sistemas de medición tienen un error. Y el error puede ser muy alto en valores despreciables o muy chicos, pero en definitiva, a la protección radiológica no le interesan esos valores. Los valores bajos son interpretados como 0. Y eso vamos a explicarlo más adelante con un ejemplo de los informes, donde a la protección radiológica no le interesa si la persona recibe 0,1 milisievert, 0,12 milisievert.
Para la protección radiológica eso es un valor despreciable, equivalente a cero, y no le interesa si en realidad estamos midiendo 0,1 o 0,15. Pero sí, en valores más altos, es importante que nos mantengamos lo más cercano posible al valor real. Bien, acá tenemos un ejemplo de un ejercicio al cual participamos. Para explicar, digamos, en el gráfico de la derecha tenemos las líneas punteadas que indican la tolerancia superior y la tolerancia mínima para cada valor de dosis, que va de 0,1 a, bueno, más o menos 20 milisieverts, con lo que irradian máximo en los ejercicios. ¿El ejercicio de qué consta? Nosotros mandamos 13 dosímetros etiquetados del 1 al 13 y el ejercicio irradia 10 dosímetros con dosis desconocidas. 3 dosímetros nos irradian y nosotros tenemos que determinar cuál es la dosis de cada dosímetro y cuáles son los dosímetros que nos irradiaron. Entonces, vemos, por ejemplo, a la izquierda la tabla donde tenemos los 13 dosímetros. El H sub S es el valor medido, digamos, es lo que nosotros interpretamos de dosis del dosímetro. Y el H sub C es el valor convencional, que es la dosis en definitiva con la que se irradió el dosímetro. Y lo que podemos ver es que tenemos una respuesta, o sea, una relación muy cercana al 1. Y eso, trasladado al gráfico de la derecha, hace que en todas las instancias, todos los valores de dosis, nos mantengamos muy cercanos a la relación perfecta. El ejercicio tolera que 1 entre 10 pueda llegar a salir de este gráfico, de la tolerancia permitida. Nosotros en este caso validamos las 10 mediciones. Acá, en el ejercicio, pone todas las empresas que participaron y distingue por color los distintos métodos de dosimetría, donde vemos que los film son los que traen mayor problema a la hora de determinar la dosis, porque es un sistema que es muy difícil calibrar y es muy dependiente de la energía. Entonces, si el dosímetro no puede determinar la energía con la que se irradian, las dispersiones son bárbaras. Entonces, bueno, acá en el ejercicio ha habido muchos valores de film que se han situado por fuera de la tolerancia, mientras que TLD y OSL son los que se mantuvieron mejor. También hay un método que apareció en el último ejercicio, que son dosímetros electrónicos, que la verdad que tampoco dieron muy buenos resultados, y hasta el momento, digamos, no son dosímetros que se estén utilizando mucho en el mercado. Pero bueno, acá es un gráfico, digamos, que ha juntado todas las empresas y todos los sistemas en un mismo gráfico. Bueno, acá tenemos un poco imágenes de los distintos tipos de dosímetro. Vemos que los TLD, que son del gráfico de la derecha, los primeros de arriba a la izquierda, pueden venir en distintas formas. Los cristales pueden ser redondos, pueden ser cuadrados, pueden venir en chasis, se pueden utilizar dentro de pastilleros. Dependiendo la necesidad de la instalación y dependiendo del equipo con el que se procesen, bueno, se utilizan tarjetas o el cristal en algún portadosímetro. Pero suelen tener esa forma. Después tenemos los OSL, que también es una estructura basada en óxido de aluminio, y dentro del detector lo que tenemos son 4 pastillas que se leen, y hay una pastilla que se lee, que está expuesta a la radiación directa, mientras que las otras 3 tienen filtros, como vemos en los portadosímetros de los film. Plata, bronce y cobre
son los filtros que hacen que determinen la energía con la que se irradian. Por eso que muchas veces vemos limitado el tamaño del dosímetro a lo que se ve en la imagen, porque no se puede reducir esta estructura con los filtros. Abajo tenemos el dosímetro convencional de film, aquí adentro y apretado, digamos, entre los dos laterales con los filtros va una película radiográfica. En realidad, en el método de film se utilizan dos películas, una de baja y otra de alta densidad, porque muchas veces obtenemos un velado total de la película de baja densidad y ahí empieza a actuar para dosis más alta la película de alta densidad. Y por último, los dosímetros electrónicos. Bueno, de eso la verdad que mucha información no tenemos. Sabemos que hay empresas que lo ofrecen y se puede como bajar la información directamente a la computadora, como que no emiten, digamos, un informe, sino que uno puede automáticamente obtener el valor leído de los dosímetros. Pero bueno, la realidad es que no son los que más se frecuentan en los servicios. Y tenemos a la izquierda, digamos, parte del informe que hace la ARN, donde, bueno, eh, el 100% de las empresas que trabajaron con TLD y con OSL pasaron el ejercicio satisfactoriamente, mientras que, bueno, en los casos de film y el sistema este electrónico han sido cercanos al 80%. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un informe de dosimetría mensual. Acá hay que tener en cuenta dos datos, digamos, que nos interesan en cada informe. Uno es el HP total. El HP total lo que indica es la dosis medida en ese periodo. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de octubre 22 y el HP total lo que dice es la dosis que se midió en ese dosímetro. Mientras que en el HP integral, que es la columna siguiente, obtenemos los valores acumulados e integrados desde enero al periodo que indica el informe. Por ejemplo, en este caso, vamos a obtener una integración de 10 periodos. Perdón, ¿no? Sí. Bien, vamos a tener una integración de 10 periodos. Acá también tenemos, cada fila indica un tipo de dosímetro. Por ejemplo, en el caso de Pérez, la persona va a tener un dosímetro de cuerpo entero y otro de sobredelantal. Y acá, por ser un servicio que está relacionado a medicina nuclear, utilizan dosímetros de cuerpo entero, pulsera y anillo. O sea, la persona, el técnico este, utiliza 3 dosímetros de forma mensual. Y lo que podemos denotar es que tiene un valor en el cuerpo entero inferior al de medido en la extremidad, obviamente, porque estos servicios suelen manipular material radioactivo y la radiación, digamos, crece exponencialmente reduciendo la distancia. Entonces, acá lo que podemos ver es que los integrados son muy diferentes. Y, por ejemplo, hay personas que han recibido por debajo del umbral de información, que es 0,20. Los valores que están por debajo del 0,20, nosotros y la interpretación de la protección radiológica son interpretados como cero. Son valores despreciables y no tiene sentido, digamos, expresarlos con números porque pueden estar también muy afectados por un error del método para valores tan ínfimos. Entonces se utiliza ese umbral de información entendiendo que los valores inferiores ahí son equivalentes a cero. Mismo tenemos también los integrados anuales que pueden ser inferiores a 2 milisievert. Entonces estos integrados tampoco muestran los valores totales, porque entendemos que en el transcurso de 12 integraciones, si no se superan los 2 milisieverts es porque los valores mensuales no superaron los 0,20 milisieverts.
Entonces son una sumatoria de valores equivalentes a cero o despreciables. Por eso es que en los informes no se muestran los valores que son superiores a 2 milisievert. Por si no sabían, los valores permitidos hoy bajo la legislación nacional dice que para cuerpo entero y para sobredelantal los límites son de 20 milisievert, mientras que en extremidad se elevan a 500. Por eso acá vemos personas que tienen un acumulado a octubre de 45 milisievert, que de todos modos están en un 10% del límite permitido. Mientras que podemos ver en este caso que los cuerpos enteros no superan los 2 milisievert. O sea, estas personas en el dosímetro de cuerpo entero no están recibiendo más de 2 milisievert a octubre. Eso significa que trabajan de una forma eficiente, se protegen de una forma eficiente, y los dosímetros que están dando exposición más alta son los de extremidad, que es lógico, porque son los que rodean al material radioactivo, digamos. Bueno, un poquito más abajo tenemos también los dosímetros que se devuelven de forma tardía, estos que nosotros hacemos hincapié que es muy importante devolverlos en tiempo y forma, porque todos los dosímetros que transitan un tiempo sin leerse suelen estar afectados por la radiación natural. Si bien nosotros tenemos forma de aplicar un factor correctivo, cuando pasa tanto tiempo es difícil determinar si el dosímetro pudo haber sufrido un accidente, pudo haber estado expuesto de manera involuntaria a algún tipo de radiación, o fue resguardado, digamos, de forma incorrecta. Todo ese tiempo que pasa hace que sea más difícil justificar la dosis en el dosímetro. Nosotros, como empresa, lo que podemos certificar es la dosis medida en los dosímetros. Y para que sea equivalente a la dosis recibida por la persona, ahí entra el factor que es muy importante, que es el de correcto uso. La persona tiene que utilizarlo solamente en la instalación donde fue destinado el dosímetro, durante la jornada laboral, y el dosímetro tiene que ser resguardado de forma segura cuando la persona abandona la instalación. Entonces, de esta manera podemos decir que la dosis que se mide en el dosímetro es equivalente a la que recibe la persona. Las dosis deben estar justificadas. Entonces, si nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, un informe que dice octubre, y hay una persona que nos está devolviendo un dosímetro de junio, bueno, ¿cuántos meses pasaron? ¿Dónde se resguardó el dosímetro? ¿Qué sucedió en el medio? Bien, acá la persona está recibiendo 4,56 milisievert en el dosímetro de anillo. Bien, nosotros como empresa no podemos saber si la persona lo utilizó correctamente, si esa dosis fue realmente adjudicable a la mano de la persona. Nosotros solamente podemos certificar la dosis que se midió en el dosímetro. Por eso hablamos que tiene que haber una sociedad entre el usuario y la empresa para que el servicio realmente sea bueno y de calidad, y para que las dosis que se miden en los dosímetros sean comparables y equivalentes a las que pueden recibir los usuarios. Es la única forma. Bueno, esto lo comenté antes, digamos. La empresa puede únicamente certificar la dosis que reciben los dosímetros. Y para eso tenemos que tener una sociedad perfecta entre el usuario, el correcto uso y el correcto procesamiento de los dosímetros. Bueno, acá estamos con las conclusiones. No sé si hubo alguna pregunta, alguna duda que quieran responder vos, Sí, Mario. Ignacio, me preguntaban acá en el chat si actualmente lo que vos decías, espérame que encuentro correctamente la pregunta, se me está yendo porque están escribiendo un montón. Eh, Me preguntaron si actualmente se están realizando las intercomparaciones con la CENEA.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos invitados este año a participar del ejercicio bianual. Se hace en Excelente. general a fin de año y se obtienen los resultados a principio del año próximo. Pero sí, sí, este año se Bien. realizan nuevos ejercicios. Aquellos que deseen realizar alguna pregunta, por favor, desmuten de a uno el micrófono, ¿sí? Aprovechando que tenemos a los dos, ¿sí? A ver, acá en el chat dice, quería hacer dos preguntas. Escuché que la intercomparación es cada 2 años, ¿es correcto? Lo respondieron recién. ¿Los dosímetros personales van acompañados con otros dosímetros de tipo control ambiental? No, 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 no necesariamente, porque los servicios se dividen en áreas controladas y áreas supervisadas. Las áreas controladas, se supone que las personas que trabajan ahí dentro, todas utilizan dosimetría personal. Entonces no es necesario tener un dosímetro ambiental, porque todas las personas son testigos también de la radiación que hay dentro del recinto. Por ahí hay áreas que son supervisadas, son áreas que quizás no trabajan directamente con radiación o son linderas o administrativas, que eventualmente, si se solicita, se puede obtener, se puede poner un dosímetro ambiental para que pueda medir la radiación del recinto constantemente y asegurarse que, bueno, los blindajes funcionen. Pero bueno, esos Eso son sobre medio todo, para completar tu solicitudes especiales respuesta, del... eso por ahí se da sobre todo en instalaciones que están con fuentes radioactivas de un poquito más de poder que lo que podríamos realizar en el uso médico, ¿sí? Como para completar la respuesta. Vamos a seguir. Nosotros tenemos la posibilidad de observar los datos de los dosímetros, o sea, el usuario, El usuario de los datos del... sí, del Bueno, dosímetro. según la legislación, el encargado de distribuir y de notificar a los usuarios de la dosis del servicio es el jefe de servicio. Nosotros tenemos que reportar los informes al jefe de la instalación o al responsable, y el responsable es quien debería comunicar. De todos modos, nosotros estamos generando un portal de usuario donde eventualmente cada uno, previa autorización del centro, podría consultar su dosis de forma particular. Pero, digamos, el circuito sería ese. Nosotros reportamos al responsable de la instalación. Exacto. Eh, un segundito que sigo leyendo las preguntas. Buenas noches. ¿Es indistinto usarlo con los datos al frente o usarlo dado vuelta? No entiendo. Ah, debe ser o sea, si usar el Sí. dorso o el... Claro, en nuestro caso no hay ningún problema en la posición, en la dirección en la que se utilice el dosímetro, ya que no depende la medición del ángulo de radiación, digamos. Al no tener filtros ni nada, el dosímetro se puede usar de un lado y del otro, salvo los dosímetros que miden radiación beta. Estos dosímetros tienen un dispositivo especial con un domo y se utilizan dos cristales. Estos sí tienen una disposición que, bueno, es aclarada en el dosímetro, pero en el que frecuentemente más se usa, que es el de cuerpo entero, no hay ninguna forma, digamos, especial. Dice acá, otra pregunta. En Mendoza se controlan los dosímetros cada 2 meses. ¿Está bien? ¿Cómo tiene que ser almacenado? Bien, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que regula todas las actividades con material radiactivo, exige a los centros un recambio cada 30 días. Radiofísica sanitaria, si bien la recomendación de los periodos de uso son cada 30 días, en algunos casos y por la lejanía, digamos, muchas veces viajan los dosímetros al interior a través de encomiendas, entonces los tiempos hacen que se pueda realizar un cambio bimestral, pero las recomendaciones siempre están al entorno de los 30 días. Y bueno, el lugar de resguardo tiene que ser un lugar seguro, que esté totalmente blindado de cualquier tipo de radiación que pueda haber en el servicio, digamos. Bien, después, bueno, porque el dosímetro al momento de llevarlo puede tener una lectura positiva, lo dijiste. Después, ¿qué pasa con los profesionales que superan el límite de dosis? Y si vuelve a suceder, eso ya sería una pregunta por ahí dedicado a la autoridad regulatoria, pero si lo querés responder.
Claro, nosotros, bueno, como empresa, obviamente que manejamos los datos y vamos viendo una eventualidad tendencia de algunos usuarios a acercarse al límite, ¿no? Eh, Dependiendo del servicio, muchas veces se pueden justificar los valores y en otros casos no. Con lo cual, nosotros siempre, cuando vemos una tendencia de aproximación al límite, emitimos notas para que el usuario sea consciente de que si sigue en esta tendencia pueda llegar a aproximarse al límite, que las dosis, según el caso, deben ser justificadas y le pedimos al usuario también que haga una nota o que digamos diga por qué él cree que tiene que estar recibiendo esos valores. Porque depende del servicio, hay valores que no están justificados. Entonces, si no fueron por tareas especiales o trabajar, tener el doble de estudios, digamos, que lo que vienen teniendo normalmente, las dosis no son justificadas y bueno, se actúa con tiempo para no llegar a los límites. Cuando los valores son exuberantemente altos, ahí inevitablemente notificamos al servicio y a la autoridad para que tome cartas en el asunto y vea si puede haber algún problema en la instalación. Normalmente, en condiciones de uso normal y de trabajo responsable y cuidadoso, no tenemos usuarios que se acerquen al límite. Lo que recomiendan es que una vez que se acercan al límite, digamos, el límite es un límite permitido y seguro. No es que la persona en ese momento pueda tener algún problema. Pero bueno, se lo destinan a tareas administrativas o se le dan a veces licencias profilácticas para que pueda, digamos, para que deje de integrar más dosis. Pero bueno, previo a esto hay mucho intercambio, muchas notas y muchas veces los usuarios toman conciencia y no terminan llegando a los límites. Bien, acá dicen que los dosímetros siempre nos dan una dosis insignificante en todos los técnicos, en toda la provincia. ¿No es algo raro? Eso Bien, es no, no, muy no, general. es una duda muy frecuente y en los servicios de radiología normalmente lo esperable es que los valores sean por debajo del umbral de información. En condiciones naturales, en condiciones normales, un dosímetro no debería tener dosis superiores a esos valores. Estamos hablando de la actividad de un servicio de diagnóstico por imágenes. Entonces, es una duda frecuente porque todos los valores en general dan por debajo de ese umbral. Porque la actividad, en ese sentido, hoy trabajando con equipos modernos, disparando de atrás de un gabinete, digamos, lo hace tan seguro que el dosímetro no llega a denotar una dosis. Pero bueno, la prueba está que en otros servicios sí, digamos, lo que suele suceder es que en diagnóstico es muy monótono el informe y siempre los valores son inferiores al umbral. Como nosotros comentamos antes, nosotros procesamos absolutamente todos los dosímetros y ningún dosímetro puede denotar algún cambio ni de color ni de textura en absolutamente nada. Y cada lectura está respaldado por un valor y una curva. Y Claro, lo que eso, quisiste expresar, perdón, por ahí para volcarlo, es que a diferencia de un dosímetro de film, ellos no tienen la posibilidad de, al ver una imagen, no está irradiado, no se ve. Ellos exacto. lo ven sí o sí con un equipo que es el medidor TLD. O sea, es fuera de la subjetivación o de una persona. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que hay veces que la persona espera que los valores den más altos, pero bueno, la actividad por suerte no justifica valores más altos. Y lo esperable es que los valores sean así, tal cual, por debajo del umbral, que es lo que la protección radiológica busca, que los servicios sean seguros. Ahora, ¿cómo uno sabe que la empresa está en condiciones y hace mediciones de calidad, exigiéndole el certificado de intercomparaciones, que es la única prueba que hace que las empresas se evalúen con distintas dosis y distintas energías?
Después, no hay otra forma de saberlo, sinceramente. Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo se diferencian si lo expusieron a ese dosímetro de forma accidental o fue adrede? Bien, no se puede determinar la intencionalidad de la radiación. Nosotros lo que podemos medir es la dosis recibida en el dosímetro. Ahora, como hablamos antes, si una persona que en un historial dosimétrico tiene todos los meses por debajo de 0,2 y en un mes aparece con una radiación de 5 milisievert, esa persona tiene que poder justificar por qué su dosímetro dio un valor de 5 milisievert. Nosotros no podemos determinar el origen de la radiación, si fue otorgada en un solo lapso o en un periodo, digamos, de 30 días. Solamente podemos certificar la dosis medida. Pero esa persona debería poder justificar por qué ese dosímetro se irradió. Obviamente que cuando son dosis muy altas, interviene la autoridad y la persona debe dar explicaciones de esto, porque los dosímetros no dan dosis así, porque sí, de un momento al otro, y si la persona viene manteniendo una tendencia, un historial dosimétrico donde no se ha irradiado nunca, un valor anormal tiene que poder ser justificado. Bien, excelente. No los molesto más. Nos extendimos un poquito hoy, pero bueno, yo ante todo les quería agradecer a ambos. Muchísimas gracias. Primero, por la buena predisposición, porque desde el momento cero, que yo estuve por ahí en comunicación con Ignacio, pudimos realizar además un Zoom previo y todo, y preparar esta noche. Trabajar con gente como ellos es un placer. Que exista gente además con la trayectoria de tu papá y que tenga la deferencia de acompañarnos en una charla para nosotros es muy importante. Y bueno, nosotros quedamos a disposición de ustedes y les dejo el cierre. Muchas gracias. Bien, algo importante, nosotros estamos a disposición, los teléfonos, por favor, si no los tienen, facilítalos. Estamos a disposición de cualquier consulta, tanto del servicio como dudas de las mediciones, aquella persona que se haya quedado con alguna duda o que forma parte de un servicio y haya también dudas respecto a la adquisición de los datos o del sistema. Nosotros encantados de recibir los llamados y contestar todo lo que haga falta porque, bueno, también queremos que nos conozcan, queremos evacuar dudas y sabemos que suelen surgir, así que bueno, invitamos a todo aquel que se haya quedado con alguna duda o quiera consultar algo en futuro que nos pueda contactar. Bueno, no, por favor, No, Mario. no, no. Les decía que para nosotros, especialmente para los que hemos dedicado toda una vida a la protección radiológica, es de suma importancia que la gente se cuide pero para cuidarse tiene que saber. Y si para saber nos tiene que consultar cosas, pero los recibimos con mucho gusto. Bueno, después yo por ahí en el grupo o en los grupos voy a dejar volcada la página web para que puedan ingresar, para realizar las consultas. Además ellos brindan un servicio como de dosimetría, o sea, para quien lo necesite y les sea útil, ellos están a disposición y por ahí para, como dijeron, responder las dudas que queden. Que tengan todos muy buenas noches. Les vuelvo a agradecer a ambos. Ha sido un placer enorme. De mi parte quedo a su disposición para lo que pueda ser útil. Los despido y será hasta dentro de 15 días que nos volvamos a ver para una nueva jornada. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gente. Hasta luego.